Hola, mi nombre es Ignacio Urbina y estás en Azucarero Finis. Finalmente vamos a hablar de la heurística de representatividad. De nuevo les tengo otra pregunta. Supongamos que Pedro tiene las siguientes características. Él es extrovertido, confiado en sí mismo. Él es histriónico. También es sagaz. También es emprendedor. Acá viene la pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes profesiones será más probable que Pedro tenga? Primero, que sea bibliotecario. Segundo, que sea granjero. O tercero, que sea vendedor de autos de lujo. Si son como la mayoría de las personas de este planeta, probablemente pensaron la opción 3, que Pedro es un vendedor de autos de lujo. ¿Por qué? Porque es extrovertido, confiado, histriónico, sagaz y emprendedor. Ahora, ¿será realmente la opción correcta? Veámoslo de la siguiente forma. Primero, supongamos que vamos a graficar un conjunto donde están todas las profesiones posibles que podría tener Pedro. Dentro de ese conjunto tenemos que saber cuántas personas hay de cada una de estas profesiones. Probablemente hay pocos bibliotecarios. Entonces digamos que los bibliotecarios están acá. Luego, los vendedores de autos de lujo posiblemente son incluso una cantidad menor que los bibliotecarios. Que representa a los vendedores de autos de lujo. Y este conjunto de acá que representa a los bibliotecarios. Y lo más seguro es que un conjunto mucho más grande represente la cantidad de granjeros en el mundo. Ahora cabe preguntarse quiénes de estos tres conjuntos son como las características de Pedro: extrovertido, confiado, histriónico, sagaz y emprendedor. Vamos a graficar con este color morado a aquellas personas. Entonces, la probabilidad de que Pedro sea bibliotecario, granjero o vendedor va a venir dado por los colores que voy a pintar a continuación. En color naranjo, en este espacio, va a estar la cantidad de granjeros que también son emprendedores, sagaces e histrónicos. Luego vamos a tener la cantidad de vendedores que son histriónicos, sagaces y emprendedores. Y finalmente vamos a tener la cantidad de bibliotecarios que cumplen con esas características. Entonces fíjense que cada una de estas áreas es distinta, pero la mayor área es esta área naranja. Eso quiere decir que lo más probable es que Pedro sea un granjero. ¿Cómo? Sí, porque son tantos los granjeros en el mundo que a pesar de que pocos de ellos cumplan con estas características, si ustedes piensan eso, la verdad es que siguen siendo más respecto a la cantidad de profesiones del mundo que aquellos bibliotecarios o incluso aquellos vendedores. Es posible que el 90% de los vendedores de autos de lujo cumplan con estas características. En cambio, si solo el 10% de los granjeros del mundo cumplen con estas características, pero son 1000 granjeros en el mundo, eso ya es 100. Para entender mejor lo que estamos diciendo, veámoslo con números. Si en el mundo tenemos que existen solo, por decir un número, 10 vendedores, pero el 90% de ellos cumplen con esas características, entonces van a ser... Ahora, si tenemos que hay 1000 granjeros en el mundo, pero solo el 10% de ellos son extrovertidos, confiados, etc., en realidad la cantidad de granjeros que van a cumplir con estas características son 100 granjeros. Entonces va a resultar más probable que esta persona con esas características sea granjero. Porque en el fondo van a haber 100 granjeros en el mundo que cumplen con estas características, pero solo 9 vendedores de autos de lujo que cumplen con esas características. Porque, de nuevo, hay muchos más granjeros que vendedores de autos de lujos en el mundo.
Acá estamos cayendo en un sesgo. El sesgo es el siguiente. La pregunta que se nos plantea es del tipo la probabilidad de A dado B. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que dado que Pedro cumple con una serie de características, él sea un granjero? Pero ¿cuál es el error? Nosotros al mirar estas características se tornan demasiado influenciadoras de lo que estamos pensando y tendemos a realizar un prejuicio. Y ese prejuicio influye en nuestra estimación estadística y en vez de pensar, dado que esta persona tiene esas características, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con alguna de estas profesiones? Que tiene que ver con decir, ok, dado que esta persona pertenece a este conjunto de características, ¿cuál es la probabilidad que caiga en una de estas categorías? Lo que tendemos a hacer es realizar el juicio, pero al revés. Es decir, terminamos pensando qué tan representativo es A de esa característica B. Entonces, si yo les digo, ¿qué tan representativo es que Pedro sea granjero de las características que estamos acá? Por supuesto, es muy poco representativo, pero esa es una pregunta distinta a la pregunta estadística que estamos viendo acá. El sesgo de representatividad nos hace caer en este error, que puede ser muy importante, por ejemplo, al evaluar la rentabilidad económica de un país o la probabilidad de que el crecimiento suba o baja, porque, de nuevo, podemos estar cometiendo el error de tratar de estimar una probabilidad condicional por el solo hecho de aquello que estamos observando luego de condicionar por alguna información. Esto concluye nuestra discusión sobre 3 heurísticas clave dentro del mundo de la economía conductual.